Mi sueño infantil de volar se ha realizado. Floto sin pesadez en el medio invisible y me deslizo sin esfuerzo hacia campos iluminados por el sol. Saludos a todos y a todas. Sean bienvenidos a El Seguir de Casiopea. En esta ocasión, nuestra sección favorita, Filosofando en el Jardín. El día de hoy, Konrad Lorenz y su obra sobre la agresión, el pretendido mal. El día de hoy no vamos a analizar como tal una teoría filosófica, sino más bien las consecuencias filosóficas de una perspectiva científica, en concreto la obra de Lorenz. Lorenz no es como tal un filósofo, es un biólogo, en concreto un etólogo, que se dedica a estudiar el comportamiento de los animales. Sobre esto, la pregunta: ¿cuál es la naturaleza del ser humano? Esta pregunta es bastante básica en la filosofía política y en la ética. Existen dos posturas más o menos contradictorias. Por un lado está la filosofía de Thomas Hobbes, que considera que el ser humano es malo por naturaleza, el hombre es el lobo del hombre. Por otro lado está la filosofía del Juan Jacobo Rousseau, quien considera que el ser humano es bueno por naturaleza y que son más bien las normas sociales y culturales las que nos corrompen. Déjame en los comentarios si eres Team Rousseau o Team Hobbes. Continuamos. La obra está dividida en 12 capítulos y un prefacio. Particularmente te recomiendo que si únicamente te interesa el contenido filosófico de la obra, solamente leas 1, Prólogo en el mar, 12, Predicando la humildad, 13, Ecce Homo y 14, Confesión de esperanza. Pero si realmente estás interesado en toda la teoría biológica de Lorenz, leas toda la obra. Continuamos. La pregunta es: ¿somos agresivos por naturaleza? Aquí hay dos posturas. Hay un humanismo, la idea de que el ser humano es agresivo por naturaleza, pero podemos elevarnos de esta agresión y superarla. O un animalismo, el considerar que es parte de nuestra naturaleza la agresión, así como lo es en los animales, y por eso no podemos realmente suprimirnos de ella. Aquí la pregunta: ¿cuál es la naturaleza de los animales? ¿Los animales son malos por naturaleza? En principio, para el humanista, la pregunta de la naturaleza de los animales es absurda. Juan Jacobo Rousseau afirma que un animal será en unos pocos días lo que será toda su vida. Un animal por naturaleza está determinado a actuar de cierta manera y simplemente lo seguirá. Contra esto, Lorenz tiene un descubrimiento muy interesante. Quise iniciar este video con la frase de Lorenz alusiva al mar, pues este era un gran buzo. Entre sus observaciones, Lorenz descubrió algo muy interesante. Entre los peces de acuario y los peces de coral, Lorenz descubrió que los peces de acuario eran más agresivos que los animales que vivían en libertad. La cuestión es bastante interesante, porque si un animal será, como afirma Rousseau, lo que será toda su vida, en estado de libertad es menos agresivo que en cautiverio. Parecería que son las condiciones materiales lo que está determinando al animal a actuar de cierta forma y no su naturaleza, como pensaría Rousseau. Contra esto, ¿qué es la agresión? Sobre ello, Lorenz afirma: la agresión es un instinto que lleva al animal a combatir contra miembros de una misma especie. Los instintos tienen una función primordial, una pulsión para la supervivencia, algo que los estoicos llamaron oikeiosis, la autoconservación. Principalmente los instintos están pensados para la alimentación, la reproducción, la agresión y, muy interesante, la huida. Entre ellos podemos encontrar confrontaciones sobre la territorialidad, la reproducción o la distribución, una jerarquía social. Vamos despacio con estos puntos. Un animal, en su naturaleza, no es agresivo con otro animal a menos de que necesariamente tenga una confrontación para poder liberar un instinto. Por ejemplo, en determinada zona geográfica vive una manada de lobos. La manada de lobos actúa como una familia, tiene una jerarquía social, tiene grados y, aunque no lo aparenta, tiene ciertas normas que mantiene la manada. Solamente serán agresivos frente a otra manada de lobos o frente a otro animal que pone en riesgo su propia supervivencia, su oikeiosis, su autoconservación. Por ejemplo,
Si en esa zona en la que viven los lobos hay determinado número de ciervos para alimentarse, solamente serán agresivos si necesitan luchar por sus presas. De otra manera, no lo serían. Caso similar pasa en los machos de muchas especies que se enfrentan unos con otros por el derecho de aparearse y pasar sus genes a la siguiente generación. En realidad, por naturaleza no serían agresivos, sino en cuanto que la agresión tiene un papel para la propia conservación individual, pero también la conservación de su especie. Si observáramos un video fotograma por fotograma en el cual un león está devorando a una gacela, no veríamos en el felino un rostro de agresividad, sino veríamos en él un rostro de alegría. ¿Qué quiere decir esto? Que los animales son agresivos en ciertos contextos en los cuales su propia conservación está en riesgo. Claro, estas son las conclusiones de Konrad Lorenz, para las cuales tuvo que realizar una serie de experimentos que podrían considerarse como crueles, pero no hablaremos de eso en esta ocasión. De igual forma, los animales tienen mecanismos para inhibir su propia agresión, pues no podrían ser agresivos todo el tiempo. Pongamos como ejemplo una osa, mamá osa y sus bebés osestos. Un animal como un oso tiene una fuerza descomunal. Fácilmente de un zarpazo podría matar a su pequeño osito y sin embargo no lo mata. ¿Por qué no lo mata? Porque en su propia naturaleza está un mecanismo que inhibe la agresión para que su fuerza se contenga frente a sus crías y su propia especie. ¿Qué pasaría si esta osa tuviera que luchar contra un oso macho que quiere matar a sus bebés? Claramente su fuerza sería plena y estaría dispuesta a matar al otro con tal de que sobrevivan sus crías. Esto me lleva al siguiente punto. La agresión tiene una situación ritual en los animales. Solo quisiera afirmar que los animales tienen por naturaleza ciertas actividades que podríamos considerar como un ritual. Una actividad en la cual cada uno tiene un papel, se desenvuelven en el mismo y se resuelve. Por ejemplo, en los carneros cimarrones de Baja California, en la temporada de celo, los machos compiten con una hembra. Su cráneo está tan perfectamente diseñado que no se van a matar entre ellos durante el conflicto, aunque sí se pueden llegar a lastimar. Esta es una actividad necesaria que tienen que realizar para su propia supervivencia. Es el derecho de pasar sus genes a la siguiente generación, como dije al principio. Pero en ese mismo proceso se desinhibe la agresión que se contiene. Es una contienda justa en la cual los animales simplemente siguen su naturaleza y su conservación en una confrontación que está en ellos. El ritual tiene tres objetivos principales: comunicar algo, controlar la agresión o formar un vínculo. Es común que entre las especies, después de cierta confrontación, se unan a la manada. Se dio y ahora asume las normas que esta manada está determinando. ¿Qué sucede cuando no se puede satisfacer dicho ritual? ¿Qué sucede cuando un animal no puede seguir su propia naturaleza? Esto produce una agresión mayor a la agresión del ritual mismo, lo que podremos traducir en términos humanos como una frustración. Un animal frustrado es un animal verdaderamente peligroso, pues es un animal que está desencadenado y que tiene que saciar su ritual de cierta manera. Esa es la génesis de la agresión animal. La agresión tiene un propósito positivo, la propia conservación de la especie, pero cuando esta por ciertos factores externos no se consolida, tiene un factor negativo, el cual consiste en la autodestrucción. Esto se puede entrever en especies en cautiverio, en hacinamiento o, como a mí me gusta llamarlo, en cuarentena. La tesis general de Lorenz es que los animales por naturaleza no son agresivos ni malos, sino que su agresión tiene un papel primordial para su propia conservación. ¿Qué sucede entonces con el ser humano? Esta es una pregunta bastante compleja, pero Lorenz considera que hay algo llamado una moral natural, y que esta moral natural es simplemente que en su propia naturaleza los animales se conserven siguiendo sus instintos. Al conservarse con estos instintos, suprimen su agresividad y se encuentran en armonía, o como las neurociencias lo definen, en una homeosis. ¿Qué pasa con el ser humano? El ser humano suele verse limitado a desinhibir estas pulsiones y esta agresividad, lo que conduce, como en el caso de los animales, a una frustración. La solución
la historia de la filosofía es constante, la racionalidad para suprimir las pasiones. Y constantemente nos convencemos de que no podemos ser agresivos y que tenemos que superar estas pasiones aunque terminamos siendo. Mi pregunta general para el racionalista radical es si somos felices al suprimir las pasiones mediante la razón. Esto ha sido todo por esta ocasión. En los siguientes videos vamos a analizar en concreto las tesis sobre el ser humano de Lorenz y su respuesta al filósofo Immanuel Kant. Yo me despido, yo soy Guillermo, muchas gracias por ver este video, ella es Ginny y nos vemos en el siguiente. Adiós.